Ya, ahí se está grabando. La iniciativa, como les decía, es la primera parte cuando se presenta el proyecto al Congreso. Y va a depender de dos formas cómo la vamos a llamar: mociones o mensajes. Simplemente se van a llamar mociones si las que los presentan son congresistas, bien sean diputados o senadores. ¿Ya? En caso de que sea el presidente el que presenta el proyecto de ley, esto se va a llamar mensaje. La única diferencia: moción cuando son congresistas, bien sea diputados o senadores; mensajes cuando es el presidente, que lo establece sí el proyecto de formación de leyes que está en la Constitución. ¿Cómo funciona este proyecto? A ver, supongamos, por ejemplo, que hay un grupo de diputados que quieren presentar X proyecto de ley. Son diputados. Por lo tanto, la Cámara donde ellos le tienen que presentar es la Cámara de Diputados, es decir, la Cámara Baja. Esta Cámara donde se presenta el proyecto se llama Cámara de Origen, es decir, la Cámara donde el núcleo que lo presentó forma parte. En este caso del ejemplo, la Cámara de Origen sería la Cámara de Diputados. Si la presentan senadores, obviamente la Cámara de Origen sería senadores. Después que durante la discusión ellos pueden aprobar en su totalidad el proyecto de ley, pueden enmendarlo, pueden sustituirlo, e inclusive pueden cambiar ciertos articulados de ese proyecto. Una vez que esto queda aprobado en la Cámara, pasa a la Cámara siguiente, es decir, la Cámara revisora. Les vuelvo a repetir: si la Cámara de Origen fue la de diputados, al aprobarlo pasa a la revisora, que es la de senadores. Caso contrario, si fuera la de senadores la Cámara de Origen, pasa a la Cámara revisora, que serían los diputados. En caso de que la Cámara revisora, dependiendo cuál corresponda, aprueba en su totalidad el texto, pasa a otra fase. En caso de que la Cámara no... En caso de que la Cámara enmendara ciertas cosas sustanciales, debe devolver el proyecto a la Cámara de Origen. ¿Ya? Por eso ustedes ven a veces en las noticias que dicen: no, la Cámara de Senadores hizo ciertas enmiendas al proyecto de ley, por lo tanto, para su discusión, esto se devuelve a la Cámara principal. ¿Ya? A ver, por regla... Profe, ¿Sí? para ambas iniciativas, para las mociones y los mensajes. Sí, exactamente, exactamente. La única diferencia es que en las mociones la presentan congresistas y el mensaje lo presenta el presidente. En cuanto a materias exclusivas, por regla general, las materias al legislarse pueden ser presentadas bien sea por los senadores o por los diputados. ¿Ya? Lo ideal es que no sea en número mayor de 5. Pero hay materias exclusivas que solo pueden presentar los proyectos ciertas personas. Están en la Constitución, yo les puse unos ejemplos. En materia de tributos, es decir, crear impuestos, eliminar impuestos, solo lo puede hacer el presidente de la República. Puede presentar esa ley, el proyecto de ley, perdón. En materia de amnistía o indultos generales, no particulares, generales, el proyecto de ley solamente lo presentan senadores, es decir, la Cámara Alta del Congreso. Y para casos de presupuestos de la administración pública, solamente lo hacen la Cámara de Diputados, es decir, solamente lo presentan. Obviamente los discuten todos. Una vez que está esta iniciativa, se pasa a la segunda fase del proyecto de formación de ley, que es la discusión. La discusión es cuando la Cámara principalmente empieza cada uno a dar su opinión de los diputados, que tienen un periodo de tiempo. Este debate es moderado por el presidente de la Cámara respectiva, en el cual se pueden, lo que dijimos, aprobar en su totalidad, enmendar o generar observaciones. ¿Qué sucede? Si la Cámara de Origen, el proyecto que se presenta es rechazado por la mayoría de los, en este caso, diputados o senadores, si lo rechazan, este proyecto tiene una sanción. ¿Cuál es la sanción? Tiene una prohibición temporal de volverse a discutir durante un año entero. Por ejemplo, los diputados presentan un proyecto de ley
y en la discusión este es rechazado en la Cámara de Origen, esta misma ley, estos mismos hechos que se quieren legislar, tienen una prohibición de no volverse a legislar durante un año. ¿Para qué se hace esto? Para que la Cámara no vuelva a insistir de nuevo con el proyecto, a insistir de nuevo con el proyecto, y así van perdiendo tiempo que los legisladores necesitan para otras leyes. Ahora bien, en caso de que esto sea aprobado en la Cámara de Origen, sea aceptada, obviamente pasa a la Cámara Revisora. Pero también sucede lo siguiente, hay unas comisiones que se llaman comisiones mixtas. ¿Por qué sucede? Porque puede que la Cámara Revisora rechace o enmiende ciertas cosas del proyecto de ley, por lo tanto, se crean comisiones mixtas de un número de senadores y un número de diputados paralelos, que juntos van a crear una comisión para estudiar cuál es el proyecto o cuáles son las enmiendas que debe ser, para ver si este se rechaza o puede volver a tener otra discusión. Esa es la función de las comisiones mixtas. También ocurre el caso cuando el presidente presenta un proyecto de ley, si este no es aprobado en su totalidad, antes de pasar a la otra Cámara y tiene enmiendas, se genera lo que es la comisión mixta. Igual número de diputados, igual número de senadores escogidos, discuten para tratar de convencer, tratar de llegar a un acuerdo entre ellos de qué leyes o qué articulado de la ley se puede aprobar. Después pasamos al proceso de aprobación. Una vez que el número, el quórum va a depender de qué tipo de ley sea, el número de diputados y senadores, es decir, la Cámara las dos cámaras aprueban, levantan su mano y queda aprobado, esto se remite. ¿A quién creen ustedes que se remite? Al A los Ejecutivo. senadores. Ya, alguien dijo a los senadores. Los otros, la otra respuesta fue, Al Ejecutivo. Ejecutivo. exactamente, va al presidente de la República, quien es ejerce el poder ejecutivo. Le remiten este proyecto de ley al presidente de la República para que efectúe su sanción. Nosotros, por lo general, en el lenguaje común, tenemos la palabra sanción como algo malo, como un castigo. En el proceso de ley, la sanción no es así. La sanción es el proceso por el cual el Poder Ejecutivo, es decir, en la cabeza del presidente, recibe un proyecto de ley debidamente aprobado por el Congreso para hacer como el ejecútese, el cúmplase, estar de acuerdo. Esta sanción o aprobación puede ser de varias formas. Puede ser la sanción expresa, donde el presidente expresamente demuestra su voluntad de aprobarla, o la tácita. La tácita es cuando pasan 30 días que él recibió ese proyecto y no se pronuncia. En caso de que eso suceda, igual la ley es sancionada, pero es una sanción tácita, o sea, no se opuso. ¿Por qué? Porque él tiene una tercera opción cuando la recibe, que es el veto. No sé si ustedes han visto en las noticias que dice el presidente ejercerá el veto presidencial a la ley tal, al proyecto de ley tal. Este veto consiste en que el presidente fundamentadamente, no porque le parece que no, sino fundamentadamente, con expresas razones, puede eliminar parte de la ley, modificarla o vetarla derechamente. Con lo cual, esto vuelve a las cámaras revisoras en una comisión mixta para discutir los puntos específicos que fue vetado por el presidente. Ese es el veto presidencial. Ahora bien, supongamos que no ocurra ese veto, porque el procedimiento vuelve prácticamente a repetirse con la comisión mixta. Supongamos que hay una sanción, bien sea expresa o tácita, la ley, el proyecto de ley pasa al otro punto, que es la promulgación. La promulgación en Chile, Camila, te escucho. Una consulta con respecto a lo que decía del veto. El presidente tiene como la facultad de vetar las leyes, como usted dijo, en algunos puntos o por completo, creo, pero él puede hacerlo como con cualquier ley y tiene como una cantidad ilimitada de opciones de vetar leyes, o tiene como una cajita con 5 y esas son como las únicas que puede usar. Claro, los comodines, no. Buena pregunta, Camila. Mira, el presidente, volviendo al veto, tiene la facultad de hacerlo con cualquier ley. Esa es una investidura, esa es la facultad que tiene el cargo del presidente.
Ahora, no es algo que se haga muy común. De hecho, desde el año 90 hasta acá se ha hecho aproximadamente 86 veces, en 30 años. Y en el último gobierno del presidente Sebastián Piñera se ha hecho no más de 8 veces. Así que no es con cualquier ley, porque para eso supone que están los diputados y los senadores como para pulirlo. Pero él sí puede ocupar las veces que quiera. No se ocupa mucho porque es como ir mucho al choque. O sea, el Congreso legisla y yo lo veto, el Congreso legisla y yo lo veto. Además, se supone que hay una parte del Congreso de diputados y senadores que son afectos siempre al lado del presidente, por decirlo así. Pero lo puede hacer cuantas veces él quiera, pero por lo general los presidentes no abusan. Siempre y cuando el veto esté bien fundamentado. No es un no porque no. Es un no por estas condiciones y puede proponer que se sustituya este artículo de la ley por tal artículo. Bueno, de la ley no, del proyecto de ley, porque todavía no es ley. ¿Claro, Camila? Ya, perfecto. Sí, Continuamos. gracias. Perfecto. Ya. Continuamos con la promulgación. La promulgación se hace específicamente en Chile con algo que se llama el decreto promulgatorio. Un decreto firmado por el presidente de la República, donde dice que en vista y considerando lo presentado por el Congreso, a la fecha se aprueba este proyecto de ley y queda promulgado como ley en la República. Ese es el decreto promulgatorio. Ya. Y después viene lo que se llama la publicación. La publicación es simplemente cuando este proyecto, que ya es ley, se tiene que hacer oficial para todas las personas, es decir, para todos los habitantes de la nación. ¿Cómo creen que ustedes que se hace esta publicación? Por el ¿Se diario publica en el oficial. diario oficial? Exactamente, en el diario oficial. Todas las leyes deben aparecer publicadas en el diario oficial. ¿Por qué? Porque se supone que al tener esa publicación da, valga la redundancia, da fe pública, es decir, que todos los habitantes conocemos la ley. Déjenme ver que tengo algo en el chat. Ah, ya, esto no es para mí, eso parece un compañero, su compañero Edwin está viendo si lo pueden agregar al chat. Ya. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿puede repetir lo que era el decreto promulgatorio? Sí, no hay problema, mira. Una vez que el presidente recibe este proyecto de ley ya aprobado por el Congreso, y una vez que él decide no vetarlo, sino hacer la aceptación del mismo, tiene que quedar constancia de algo. ¿Cómo lo hace? A través de un decreto. El decreto número tal del presidente de la República da por ley el proyecto presentado por diputados y senadores bajo el número, el decreto tal, y el proyecto de ley con el nombre que siempre le ponen un nombre, cuando son los animales era la ley Cholito, pero en sí el nombre verdadero de la ley es el número que tiene la ley. Ese decreto como tal, ese acto es el decreto promulgatorio. En otros países tiene otros nombres, pero en Chile se llama así, decreto promulgatorio. Y ahí volvemos, pasa la publicación. La publicación, que como ya dijeron sus compañeros, es en el diario oficial. En la presentación. Y tiene para hacerlo 5 días hábiles. Ahora, ¿qué sucede con la publicación? Se supone que hay una entrada en vigencia. El principio general es que la ley, una vez que es publicada en un diario oficial, entra en vigencia inmediatamente. Pero hay una excepción, lo que es la vacatio legis, o en español, la vacancia de la ley. No vagancia con C, con G, sino con C. La vacatio legis. Esto quiere decir que se publica en el diario oficial la ley, totalmente aprobada, ya ley vigente, pero dice, esta ley tendrá una vacatio legis, o una vacancia de la ley, de 6 meses. ¿En qué caso puede ser eso? Por ejemplo, supongamos que la ley verse sobre temas de impuestos y pide unas máquinas especiales o un software especiales para llevar la contabilidad. No se puede aplicar esto de un día para otro. Por lo tanto, la ley da un plazo, 3, 4, 5, 6 meses, para que las personas adquieran ese software,
tengan en conocimiento cómo se ocupa, y ahí ya entra en vigencia, porque que entrara de un día para otro generaría un menoscabo en los ciudadanos. Pero por lo general, las leyes entran en vigencia inmediatamente una vez que son publicadas. La vacatio ley es como la excepción. ¿Alguna consulta del tema de la ley? Si tienen alguna duda, yo prefiero que la hagan de forma oral porque el chat, como estoy compartiendo pantalla, me cuesta verlo. Me confunde que están pidiendo que los agreguen al WhatsApp. ¿Alguna duda sobre los proyectos de leyes? Igual lo vamos a ver en un ejercicio un poco más adelante, pero ese es como el rango general, ¿queda claro? ¿Hable ahora o calle para siempre? Sí, ya, perfecto. Continuando con los puntos de la asignatura, vamos a hablar de las personas. Ya vimos lo que es el derecho, lo que es la norma, la pirámide de Kelsen, el proyecto, cómo se hacen las leyes, pero las leyes ¿a quiénes regulan? A nosotros, a las personas. Las personas, la etimología. ¿Alguien sabe de casualidad de dónde viene la palabra persona? La palabra persona, los griegos en el teatro ocupaban unas máscaras para hacerse pasar por otras personas, para actuar, y para que la voz fuera expulsada y la pudieran ocupar las personas que estaban más lejanas en el teatro. Eso era de resonare, de personare, y de ahí, de esa actuación que hacían, es que viene el término persona. Eso es más un dato de conocimiento, no va a salir en el examen, pero siempre es bueno saberlo. La persona. Las personas se dividen en persona natural, que somos todas las personas de la especie humana, sin importar edad, condición, dinero, raza, credo, ninguna. Todas las personas, todos los seres que respiran como personas, no animales, aquí los excluye, aunque muchas personas quieren a sus animales, pero como persona natural somos cualquier ente de nosotros. Está la persona jurídica. La persona jurídica, la gente obviamente lo asocia a las empresas, y efectivamente las personas jurídicas son un ente ficticio en el cual es capaz de tener derechos, tener obligaciones y ser representada por sus socios judicial o extrajudicialmente. Esa es la división de las personas naturales y, como ya saben ustedes, las personas jurídicas. Ahora, la existencia de las personas. Este es un tema muy importante en cuanto a la materia civil, que es en qué momento las personas, vamos a ver las naturales y después las jurídicas, comiencen a existir. La existencia legal. La existencia legal está establecida en el artículo 74 del Código Civil. Esta existencia legal nos dice que para que una persona sea reputada como que nació viva, tiene que estar el feto, primero, separado de su madre, bien sea por vía mecánica o vía natural, es decir, por cesárea o por parto natural. Por lo tanto, tiene que ser separado de su madre. El segundo requisito que establece el Código Civil es que esta separación sea completa, es decir, no basta con que haya sido separado y todavía tenga el cordón umbilical, no, tiene que estar totalmente separado de la madre. Y por último, que haya sobrevivido. ¿Qué exige el Código Civil para que usted sea persona? Que esté separado de su madre, que esté completa y que haya sobrevivido, aunque sea el más mínimo segundo. Inclusive, en caso de que no se sabe si la persona, el feto, nació o no nació vivo, se pueden hacer exámenes, las autopsias en los pulmones, para verificar si respiró o no respiró, les ponen agua, si flotan, supuestamente entró aire. ¿Y a qué viene esto? Porque ustedes pueden decir que qué importancia puede tener, o sea, más de la importancia afectiva, pero qué importancia puede tener para la ley que el bebé murió en el parto, o murió con el cordón umbilical, o falleció cuando recién cortaron el cordón umbilical. Ya les voy a explicar por qué puede suceder esto. Hay dos teorías. Está la teoría de la vitalidad y está la teoría de la viabilidad. El Código Civil chileno y la jurisprudencia y la doctrina chilena establece
que la vitalidad es la que va a ocupar nuestra legislación. ¿Qué es la vitalidad? Que el feto haya nacido vivo para ser reputado como persona, aunque haya durado un segundo, aunque haya hecho una sola inhalación y exhalación, ya es reputado como persona. Para los efectos del Código Civil, el feto que no nace jamás es reputado como persona. Es decir, se toma como que nunca existió. ¿Ya? Hay otras legislaciones, no la chilena, como ya les dije, toma la vitalidad. Nació, vivió un segundo, suficiente, se reputa como persona. Hay otras legislaciones que ellos establecen el principio de la viabilidad, es decir, no solo que haya nacido, sino que sea apto para la vida. Es decir, si la criatura nace, no sé, con los pulmones atrofiados, con una falla en el corazón que haría imposible que viviera y muere a las 3 horas, se toma como que no nació. Pero ojo, esto es para otras legislaciones, no para nosotros. La legislación chilena toma la tesis de la vitalidad. Esto es ahora. Antes de la entrada del Código Civil, en los años 1800, aproximado, 1800 y tanto, la legislación chilena optaba por la viabilidad, y no solo exigía que viviera, sino que soportara 24 horas, e inclusive exigía como requisito que estuviera bautizado. Obviamente eso fue en el pasado, ahora simplemente es la vitalidad. Ahora ustedes pueden preguntar, ¿y qué importa tanto si el feto murió en el parto, murió cuando lo estaban cortando, o murió un segundo después, y igual murió? ¿Qué tanto da que lo reputen o no como persona? Es un tema tremendamente importante para el tema de sucesiones, de herencias. Por ejemplo, una persona está casada con su pareja, un hombre está casado con la mujer, ella queda embarazada, ellos se separan, y este hombre, antes de que nazca el hijo, él fallece. Puede venir una herencia póstuma al que está por nacer. Si este niño muere antes de nacer, la mamá no hereda, ¿ok? Heredan el resto de los familiares, bien sean los otros ascendientes, los papás. Pero si este niño naciera, aunque fuera un segundo y se toma como vivo, la herencia en esa fracción de segundo pasa a ser parte de la criatura, y aunque ésta fallezca, ¿quién hereda al hijo? La madre. Por eso es importante computar si una persona nació viva o no, más que todo por casos de herencia. ¿Queda clara esta parte del nacimiento? ¿Sí? Ya, perfecto. Vamos a lo contrario del nacimiento. Vamos a la muerte. La muerte es el fin de la existencia humana, en este caso de las personas naturales. Está establecido en el artículo 78 del Código Civil. Hay dos tipos de muerte. No formas de morir, porque hay 1000 maneras de morir, pero hay dos tipos de muerte, que es la muerte real y la muerte presunta. Me dirán, ¿cómo muerte real y muerte presunta? ¿Cómo se presume que alguien está muerto? Vamos primero con la muerte real. La muerte real es la que ustedes están imaginando, es el cese de funciones de las personas. Es decir, dejó de respirar, no tiene actividad cerebral, un médico forense determina a través de la autopsia que la persona está muerta. Es una muerte real. Pero existen casos donde hay una muerte presunta. ¿Cuál es la muerte presunta? Desapareció. Exactamente, Brian, exactamente. Hay varios casos en que se puede configurar esta muerte presunta. Supongamos, hay una persona que tiene el 52% de las acciones de una empresa gigante, y esta persona estaba donde hubo un terremoto o un tsunami y desapareció. Se consiguen las demás personas, los demás cadáveres, pero esta persona nunca aparece. ¿Qué consecuencias tiene eso? Aparte de la consecuencia afectiva para los familiares, es que la empresa, el resto de los socios no pueden tomar una decisión porque son minorías, y los herederos de esta persona que desapareció, como lo dijo Brian, no pueden tomar posesión de la herencia porque la persona no está legalmente fallecida. ¿Qué sucede en ese caso? Cualquier interesado ocurre ante el juez, tiene que dejar pasar un promedio, en algunos casos puede llegar hasta 5 años,
y comenzar la solicitud para esa muerte presunta. ¿Cómo puede ser esa muerte presunta? Para que el juez la declare como tal, se hacen 3 anuncios a través del diario oficial, con una separación de 2 meses aproximadamente cada uno, donde supuestamente se le notifica a la persona que hay un proceso. A ver, estas publicaciones que siempre se hacen en el diario oficial es porque se presume que todo el mundo lee el diario oficial, o es como una forma de darle visibilidad a la causa, al hecho. Si esta persona no aparece en ese lapso, se toma lo que es hay un defensor de ausentes, que es del Estado, que defiende que en realidad esta persona esté así, y el juez inclusive puede determinar que se ubiquen otros métodos. Y ahí después viene poner efectivamente la fecha de la muerte. Si fue un accidente aéreo es mucho más fácil. Si fue una guerra o un desastre, se puede computar un término medio entre que se desapareció, desde la última vez que se tuvieron noticias de esa persona. Uno lo puede ver que este problema se puede presentar en grandes empresas, pero se puede presentar en la vida cotidiana de cualquiera. Que el señor de un hogar, el papá o la mamá, desaparezca en un accidente aéreo o de barco, y los familiares no pueden vender la casa, no pueden hacer uso de la herencia, independientemente de que sea herencia ab intestato o intestato, es decir, sin testamento o con testamento. Entonces ellos recurren al tribunal para que declare la muerte presunta. En algunos casos, el tribunal, esto es algo bastante delicado, el tribunal tiene que constatar efectivamente que la persona se encontraba en el sitio donde ocurrieron estos hechos, debe demostrar también que por todos los medios se trató de buscar a la persona. ¿Por qué? Porque la persona podría aparecer 2 años después y darse cuenta que su patrimonio ya no está. En algunos casos el juez puede tomar ciertas consideraciones a ese cuidado efectivo del patrimonio. Ya, eso sería el nacimiento y la muerte. ¿Alguna duda con el nacimiento, la muerte real, la muerte presunta, o continuamos? Continuamos, ok. Atributos de la personalidad. Nosotros como personas, igual que las personas jurídicas, tenemos ciertos atributos. Estos no son atributos morales, no son atributos físicos, son unos atributos que la ley otorga. El primero es la capacidad de goce. Por experiencia sé que nunca debo preguntar qué entienden por capacidad de goce, porque me responden cualquier cosa, así que lo voy a responder yo. La capacidad de goce es la aptitud, con P de apto, la aptitud que tiene una persona de ser sujeta de derechos. ¿Ok? La aptitud que tiene una persona de poseer esos derechos, de ser sujeta de derechos. Esa es la capacidad de goce. No existe una persona que esté totalmente limitada de la capacidad de goce. Puede que usted no pueda ejercer ciertos derechos políticos o cierto tipo de derechos en sucesiones, pero eliminar la capacidad de goce a una persona sería como borrarle la existencia. No hay persona con capacidad de goce que no tenga capacidad de goce o que tenga capacidad anulada. Después viene, Profe, obviamente, disculpe. Una consulta. ¿Y los presos? Sí, Brian, mira. Los presos, dependiendo, se les pueden anular ciertos derechos políticos, ¿ya? Entonces, su capacidad de goce no está anulada, ¿ok? Ellos siguen teniendo capacidad de goce porque tienen el derecho a vender ciertas propiedades, el derecho a la vida, sí, siguen con la facultad de tener derechos, aunque les elimine ciertos derechos como el derecho a la libertad, pero no es un derecho que esté eliminado per se, porque sí, sino es por una sanción de un delito. Por lo tanto, las personas pueden tener distintas capacidades, o sea, distintas, a ver, ¿cómo les explico? Distinta capacidad de hacer ese goce, o sea, de acción, de accionar diferentes goces o grados, pero no va a existir nadie, inclusive los presos, que no tengan esa facultad. A ver, Camila, que tienes la mano levantada. Solo, ¿puede repetir como la definición que dio de capacidad de goce?
Sí, mira, la capacidad de goce es simplemente la aptitud de las personas para ser sujetas de derecho. Gracias, me faltaba una palabra. Ya. Claro, por eso es que todas las personas, gracias a la capacidad de goce, podemos adquirir estos derechos. La segunda es el nombre. El nombre es otro atributo de la personalidad que está compuesto obviamente por el nombre de pila y el apellido de la familia. No hay mayor explicación en cuanto al nombre. El estado civil. El estado civil es el que va a vincular a la persona con el resto de la familia y por lo tanto con el resto de la sociedad. El estado civil es soltero, casado, divorciado, viudo, y así va. Así que las personas que una vez casadas se divorcian, dicen estoy soltero o estoy soltera. No es así. La condición efectiva como tal, que no los engañen, es divorciado o divorciada. El estado civil no se retrotrae. No es que me divorcié y vuelvo a ser soltero, no. Pasas a ser divorciado o divorciada. Profe, ¿Sí? una consulta. ¿Eso es así para hombres y mujeres? Sí, sí, efectivamente. ¿Ambos son divorciados? ¿Es como su nuevo estado civil? Sí, sí, así que no le engañen. Si le están diciendo, no, yo soy soltero, estuviste casado, es divorciado. No, O es sea, que una vez... a los efectos es lo mismo, prácticamente, ¿ya? Pero se toma como... Pero en términos legales, como si le pregunta, es divorciado Claro, o exactamente. divorciada. Claro, claro. Pero las personas, para hacerse más interesantes, ¿no? Solteras. No, es que experiencia no personal, no mía, pero tengo dos amigas que se separaron, se divorciaron legalmente ¿Ya? y no sé si les dijeron o qué, pero como que dijeron que los hombres volvían como a ser solteros, como legalmente, y que la mujer era divorciada, como su estado civil legal era divorciada, pero de los hombres como que sí podía ser soltero. Entonces, No, por no, no, eso eso es tenía la que... duda, pero no No, sé quién se los dijo, entonces, no sé. tal vez lo dijo un hombre que se quería aprovechar y decir que era soltero, pero no, es Es muy divorciado. probable. Es divorciado, es divorciado. Ya, continuamos con el patrimonio. No sé si ustedes ya vieron contabilidad en el primer semestre, pero ¿qué es el patrimonio? Es la suma universal de los activos y pasivos que tiene la persona, con los cuales obviamente puede responder. Puede ser patrimonio actual o patrimonio que tenga a futuro. Ese es otro atributo de la personalidad. Después viene el domicilio. El domicilio es donde la persona tiene el asiento principal de sus intereses. A ver, hay términos más pequeñitos como la habitación, que es donde puedes pernoctar por un tiempo determinado, o la residencia, donde estás habituado a vivir, pero el domicilio es donde tienes tu asiento principal de los negocios e intereses. No sé si a veces han visto en los contratos que cuando termina dice las partes toman como domicilio a los efectos de cualquier reclamo la ciudad de Santiago, la ciudad de Antofagasta. Es decir, ahí está el domicilio de la persona. Y el último atributo como tal de la personalidad es la nacionalidad. En las personas naturales, la nacionalidad, específicamente en Chile, viene dado por dos cosas, las principales, las que adquieres. El jus soli, que es el derecho del suelo, el jus soli, que es donde naciste, y el jus sanguini, que es el derecho de sangre, que es el que te dan tus padres. No sé si hay alguien acá que tenga doble nacionalidad. ¿No? Ya, bueno. La doble nacionalidad la Constitución de Chile la permite. Entonces, la nacionalidad también se puede adquirir de otras formas. Esta es las que yo les dije, el jus soli y el jus sanguini, son las que tú obtienes al momento de nacer, dependiendo del suelo donde naciste, el territorio nacional, o la que te otorgaron tus padres. Lo puede dar la madre y lo puede dar el padre. ¿Ok? Pero también se puede adquirir la nacionalidad, bien sea porque estuviste más de un plazo de 5 años permanentes en el país, con la voluntad de residir, siendo extranjero, esto para la legislación chilena, y también puede ser el caso
de lo que se llama la nacionalidad por gracia. Me acuerdo de unos diputados y unos senadores que, no voy a decir por populistas, pero cuando estaba Bielsa dirigiendo y llegó a la selección al Mundial, querían presentarlo para darle la nacionalidad por gracia. Al final no prosperó mucho, pero esa es la nacionalidad por gracia. Ahora bien, la nacionalidad se puede perder. Si usted es nacionalizado o si es nacional de acá, puede perder su nacionalidad, bien sea por, primero, renuncia expresa. Obviamente, las personas no pueden quedar apátridas. Usted puede adquirir otra nacionalidad y renunciar expresamente a la nacionalidad chilena. O porque se la quiten. A ver, los ejemplos son así como súper específicos, que usted haya contribuido, que Chile esté en guerra y usted haya contribuido con el enemigo o con los aliados en contra del país, o delitos en contra del país, de la nación, del Estado, puede ser retirada su nacionalidad. De estos atributos de la personalidad, todos los que los nombré tienen las personas naturales, tenemos nosotros. No hay ninguno de nosotros que no tenga ni capacidad de goce, ni nombre, ni estado civil, ni patrimonio, aunque sea poquito, pero tenemos patrimonio, domicilio y nacionalidad. De estos, ¿cuáles creen ustedes, o todos, o ninguno, o uno, que las personas jurídicas no tienen? Los escucho. El estado civil. El estado civil. Exactamente, exactamente. Por mucho que las empresas se fusionen, ustedes nunca van a ver que en las páginas de sociales del Mercurio que Falabella se casó con Isi. Así que las personas jurídicas tienen todos esos atributos de la personalidad, excepto el estado civil. Ya. Ahora, ustedes como futuros expertos de comercio exterior, si bien es importante y el programa lo piden, que sepan sobre la nacionalidad de las personas naturales, evidentemente les va a importar más la nacionalidad de las personas jurídicas, es decir, esta empresa de dónde es, tiene capitales de dónde, pero qué nacionalidad tiene la empresa. ¿Por qué quieren saber eso? A efectos de saber qué leyes les son aplicables. Hay personas jurídicas de derecho público y de derecho privado. ¿Alguien me puede mencionar alguna persona jurídica de derecho público? El estado. Pero más pequeño que el Estado. Una gobernación. Sí, sí, mira. Las personas jurídicas de derecho público son aquellas que son creadas por la ley del Estado y tienen funciones públicas. Las municipalidades, el fisco, inclusive las universidades estatales son personas jurídicas de derecho público. Saber de qué nacionalidad es súper fácil, porque va a estar atingente, va a tener relación directa con el Estado. Pero ¿dónde viene el problema? El problema viene con las personas jurídicas de derecho privado. Estas personas jurídicas de derecho privado, para saber la nacionalidad que tiene esta empresa, hay algunas teorías. La primera teoría dice, la persona jurídica de derecho privado va a tener la nacionalidad del Estado o país, el Estado donde tenga la sede principal de sus negocios. Pero ocurre que hay empresas multinacionales, la Procter & Gamble, Coca-Cola, que costaría determinar cuál es su sede principal de negocios, porque habría que ver cuál es la que vende más, cuál es la que importa más, cuál es la que tiene más lucro, cuál es la que tiene un mayor capital. Entonces, eso costaría demasiado determinarlo. Si es una empresa que solo fue creada en Chile y todas sus sucursales están en Chile, es súper fácil. Pero cuando se disgrega empresas tan grandes que están disgregadas por el mundo, y más hoy en día en un mundo globalizado, cuesta determinar cuál es su principal sede de negocio. Entonces sale otra teoría. Ya, no hagamos esto, hagámosla por la nacionalidad de los dueños del capital. Parecería un poco lógico que ya si todos los socios son argentinos, la empresa es argentina. Si los dueños de capital son canadienses, la empresa es canadiense. Pero no siempre es así, porque se pueden presentar problemas. Si van 6 japoneses a Francia, con dinero de ellos, ellos tienen la nacionalidad japonesa, y
con una visa de inversionista crean una empresa en Francia, no pueden decir que la nacionalidad de esta persona jurídica de derecho privado es japonesa por el simple hecho de que los dueños son de allá. Entonces, cualquier empresa que esté en Chile, que los dueños tengan una nacionalidad extranjera, sería una empresa extranjera, crearía esa confusión. Y también puede ser que de 5 socios, 5 tengan nacionalidades diferentes. Entonces, la otra teoría, que es la que ocupa la legislación, la doctrina y la jurisprudencia chilena, es decir, que la nacionalidad de las personas jurídicas, de derecho privado obviamente, va a ser la del Estado que autorizó su existencia. ¿Ok? Si este Estado la autoriza, esa empresa es de capitales chilenos. Si, por eso ustedes ven que, Falabella está en Colombia, Santa Isabel está en Perú, pero siguen siendo empresas de capitales chilenos. Por mucho que ya se legalicen, el primer Estado que autorizó su existencia fue Chile. Por mucho que ya puedan hacerlo con otras figuras para tratar de pagar menos impuestos, pero la teoría que ocupa nuestra nación es que la nacionalidad va a ser del Estado que autorizó su existencia. ¿Continuamos? ¿Alguna consulta? Parece que no. Sigamos. Ya, mira. Con esta lámina vamos a terminar y vamos a pasar a hacer una serie de ejercicios. Para la próxima clase vamos a ver más en profundidad lo que es esto, de lo que están leyendo, pero mi interés es que hacer como una especie de abreboca, así como cuando ustedes ven en La Rosa de Guadalupe y se quedan viendo cuál es el capítulo que viene, bueno, algo así. Para la próxima vamos a ver lo que son los efectos de la aplicación de las leyes según su territorio o espacio. La importancia de esto radica en que para las personas, tanto jurídicas como nacionales, es necesario determinar cómo o qué ley va a ser aplicable. La primera teoría se basan en principios. Uno, el principio territorial. El Estado, la nación, dice que mis leyes las hago efectivas con exclusividad dentro de mis fronteras. Por lo tanto, todo lo que esté dentro de mi país se rige por mis leyes. Ese es el principio territorial. Está el principio personal, que yo puedo decir, yo, como Estado de Chile, hago las leyes para los ciudadanos chilenos y los persigo entre comillas, aunque ellos salgan del país. Si usted es ciudadano chileno, la ley lo va a perseguir fuera de ella. Estos principios como tal, si uno los toma de manera extremista, traen problemas, porque en materia territorial, el Estado efectivamente puede exigir que dentro de sus fronteras se ejerce solamente y exclusivamente la ley que ellos tienen. Pero ojo, no podría ocupar sus leyes fuera de su nación. Y a nivel personal, si ellos dicen que sus leyes son exclusivas para los ciudadanos y los pueden perseguir fuera de la nación, no podría esas mismas leyes aplicarlas a ciudadanos extranjeros viviendo en Chile. Por lo tanto, lo mejor, estos principios son efectivos en materias de derecho penal, pero en lo que a ustedes les interesa, que es el comercio exterior, estos principios, el derecho internacional privado, ha tratado de llegar a un consenso, de moldearlos, de ser más laxos, no ser tan extremos, porque si cada nación empieza a defender en el comercio exterior su legislatura o su ordenamiento jurídico, simplemente no hay comercio exterior, porque yo lo voy a querer hacer por mis normas y tú lo vas a querer hacer por tus normas. Por eso, el derecho internacional privado busca este equilibrio, este consenso, saber qué normas van a ser aplicables a cada caso. Esto lo vamos a ver más a fondo en la clase que sigue. Vamos a hacer, como hicimos la clase pasada, 5 preguntas y les voy a dar un tiempo para que busquen las respuestas. Así que, ¿alguna duda con lo que vimos hoy? Nacimiento, muerte, proyecto de ley. Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Quién habló? Disculpa que no veo. Brian.
Ya, Brian, cuéntame. Cuando las empresas no están de acuerdo con las leyes, en el caso de que sea una empresa multinacional, ¿esta tienen alguna penalidad en caso de que esta empresa se vaya del país? Mira, lo que Por pasa es que, ejemplo, Falabella se va de Argentina. ya, sí, exactamente. Claro, mira, Falabella durante todo este periodo tuvo crecimientos en todos los países donde tiene inversiones, menos en Argentina, así que decidió, ¿saben qué? Estamos perdiendo dinero, ¿qué hacemos? Vendemos, cerramos. Entonces, cada país tiene una legislación que protege, no es que expropia ni mucho menos, pero sí protege la forma de cerrar una empresa. Si usted tiene una empresa, no puede decir el día de mañana, sabe que esto no me está dando plata, la cierro y chao. No es tan sencillo, sí, porque tú puedes responder con el patrimonio. ¿Por qué? Porque tienes que pagarle los finiquitos a los trabajadores, tienes que pagar las deudas con los proveedores y todas deudas que tengas con el Estado, con impuestos. Entonces, ¿qué hizo Falabella? No cerró, vendió. Entonces, claro, suena a que se va porque, ¿sabes qué? Yo ya no quiero esto, entrego, pero estas empresas van a seguir funcionando, pueden que les cambien el rubro, va a tener nuevos dueños, pero cada estado tiene la forma de protegerse para que la empresa simplemente no, como un buen chileno, no se mande a cambiar. No sé si te queda clara la respuesta. Sí, entiendo. Ya, perfecto, Brian. Gracias. ¿Alguna otra consulta o pasamos a las preguntas? Pasamos a las preguntas. Ya, mire, son 5 preguntas. Vamos a dar una especie, les voy a dar tiempo, yo voy a seguir conectado por si tienen alguna duda y en unos 40 minutos revisamos las respuestas que ustedes tengan y las compartimos. Primera pregunta, para que ustedes investiguen. Ya, déjenme dejar de compartir. Ya, ahí los veo. La primera pregunta sería, ¿cuáles son los tipos de vetos presidenciales? ¿Ya? ¿Cuáles son los tipos de veto presidenciales? La segunda pregunta, Profe, ¿sí? ¿Quién me habla? yo. Ya, Ivana, ¿Basta cuéntame. con lo que usted nos dijo ahora en la clase o hay que buscar algún ejemplo? Mira, más que ejemplo, hay 3 tipos de vetos y tienen su nombre Ya, específico. Esos ok. vetos. Ya. La segunda consulta. En el proceso de formación de leyes que vimos al comienzo de la clase, esta pregunta ya es más personal. ¿Qué cambiarían ustedes de este proceso? ¿Qué mejorarían? ¿Qué cambiarían? ¿Lo encuentran perfecto y lo dejarían igual? Lo que ustedes consideran, aquí ninguna pregunta va a estar mala, ustedes me pueden decir, ninguna respuesta, perdón, va a estar mala. Lo que ustedes consideran que cambiarían del proceso de formación de leyes. ¿Ok? La tercera pregunta. En este proceso de formación de leyes, hay situaciones en las que se debate si la ley que se está creando o la reforma es constitucional o no. ¿Y qué hace puede hacerlo el presidente o un grupo de diputados o senadores? Lleva esto a consulta al Tribunal Constitucional. Lo que quiero es que me digan las funciones, mira, con unas 3 o 4 porque tienen varias, funciones y son bastante parecidas entre sí, funciones del Tribunal Constitucional. Profe, dijo 3 funciones. Sí, 3, tienen varias, pero son muy parecidas entre sí. 3 funciones del Tribunal Constitucional. Y así si cada quien tiene 3, más compañeros pueden participar. Ya. La cuarta pregunta sería, ojo, ¿se puede tener capacidad de goce, pero no capacidad de ejercicio?
¿Se puede tener capacidad de goce, pero no capacidad de ejercicio? Sí, no. ¿Por qué? ¿Se refiere como a capacidad de ejercicio de goce o como de ejercicio de derechos? ¿O es lo mismo? Mira, es que ahí te estaría respondiendo. Mira, la capacidad de goce, como ya lo vimos, es la aptitud legal que tienes tú para adquirir derechos y deberes. Y la capacidad de ejercicio es de llevarlos a cabo, ¿ok? De ejercitarlos. Entonces, por eso la pregunta, ¿se puede tener capacidad de goce, pero no de ejercicio? Sí, no, es imposible. Y la quinta y última es esta. Las personas jurídicas, no nosotros las naturales, las personas jurídicas pueden ser acusadas penalmente o criminalmente. Eso sería las 5 preguntas, son las 9:50. A las 10:25 las respondemos. Yo voy a estar conectado por si tienen alguna duda y voy a ir pasando, anotando la asistencia en el aula. Que se diviertan. Profe, una consulta, Dime, Yasmin. algo particular. ¿Mañana va a haber clases? ¿Sabe usted tal vez? Mira, lo que pasa es que yo las secciones no tengo los viernes, pero sé que hoy llegó un correo y decía, los profesores, por hoy, jueves habrá clases normal. Mira, disculpa, de verdad que no sé si hay mañana. Te puedo dar el correo de la coordinadora, si de repente le escribes temprano y si ella está conectada te podría responder. Gracias, profe. Ya, déjame buscar el correo. Yasmina, estás, mira, te voy a dar dos correos. Te voy a dar el correo de Yasna Delis, que ella es la coordinadora de la carrera de Comercio Exterior y Comercio Internacional. Y el de Luis Riquelme. Luis Riquelme, no sé si lo conoces, él es el jefe de carrera. Él también podría decir, mira, si tú le escribes, no sé si quieres hoy, lo ves mañana temprano, de repente si tienes las clases en la tarde puedes saber antes si hay o no. Ahí están los dos correos, Yasmin, para que hagas la consulta sobre mañana. De nada.
¿Cómo van, señoras y señores? ¿Alguien despierto? ¿Alguien listo? Y ya terminé. Ya, perfecto, Brian. Florencia también. Gustavo también. Estamos trabajando para usted, profe. Ah, muy bien, muy bien. Sí, también. Vamos a dar 2 minutitos más y comenzamos. Además, su última hora de clases de jueves, viene fin de semana largo. Voy a ir de la pieza al patio. Al menos tiene patio, imagínese la gente que vive en departamentos. Que vive en departamento. Y este fin de semana con cambio de hora. 1 hora más en la casa. Exacto, 1 hora más para estar encerrado. Profe, yo tengo la primera, a ver si está correcta, es lo que Ya. encontré. Ya, perfecto, Natalie, pero esperemos un minutito y vemos las 5 preguntas. Chicos, solo para saber si no me equivoqué, es que la asistencia la subo al aula virtual. Solamente tengo inasistente 3 personas. Tania Molina, Sebastián Leiva y Cristian Patiño. ¿No están con otro nombre? No están. No, Perfecto. pero Todos es los demás. Cristian Burbano, profe. ¿Perdón? Es Cristian Burbano. Burbano primero y después Patiño. ¿Así? Pero no está. Ah, ya. Perfecto. Gracias. Urbano. Ya, el resto tienen toda la asistencia. Recuerden que piden un porcentaje de asistencia del reglamento académico. Ya, comencemos para que nos vayamos a dormir luego. A ver, Natalie fue la que me dijo. A ver, Natalie, ¿cuáles son los tipos de veto Sí. presidencial que existen? Ya, por lo que yo busqué y encontré, dice que existen 3 tipos de vetos presidenciales. El ¿Ya? veto total, que es cuando el presidente rechaza expresamente firmar la totalidad de un decreto de ley y lo Ujú. devuelve al Congreso con una explicación detallada de las razones de por qué se opone a dicha legislación. ¿Ya? El veto parcial, también llamado veto por párrafos o artículos, eso no lo entendí muy bien, que permite al presidente modificar una ley eliminando parte de ella o modificándola. ¿Ya? Y el veto de bolsillo, que es aquel que sencillamente permite a un presidente negarse a firmar una ley. Eso es lo que tengo de esos Ya. 3. Profe, yo Perfecto. los tengo con otro nombre. Es como lo mismo, pero con Yo otro encontré nombre. Claro. otra cosa. A ver, Camila y después Gustavo. Yo tengo veto supresivo, elimina ¿Ya? una parte del proyecto de ley. Veto Correcto. aditivo, agrega un artículo o capítulo. Y veto sustitutivo, que reemplaza una frase o artículo del proyecto. Exactamente. ¿Quién era la otra Son, persona? son los mismos, profe, esos mismos. Ya, Me copió. perfecto. Sí, mira, Natalie, lo que tú dijiste, Tenía lo mismo. sí, sí, es que son 3. Por lo general está el supresivo, el aditivo y el sustitutivo. El supresivo es el que elimina gran parte del proyecto. ¿Ok? Es decir, ¿sabe que estas condiciones el presidente dice que no deberían ser, que no corresponden, y él lo veta, el veto supresivo. Está el veto aditivo, donde él dice, ya saben que esta ley no está mal, pero debería agregársele ciertas condiciones. ¿Ya? Entonces le puede agregar desde un artículo a un capítulo completo. Y el sustitutivo, en el cual sustituye una frase, una línea, un artículo, pero una frase importante que puede decir, no sé, las personas de tal a tal rango, él lo puede cambiar, o dentro de tales y tales regiones, él lo podría cambiar. O sea, lo que Natalie dijo está bien, pero están con otro nombre. Por lo general es supresivo, aditivo y sustitutivo. En todo caso, si contestaras, de repente lo buscaste en otra legislación, pero esos son los 3. Ya. Veamos cómo va la imaginación. En el proyecto de formación de leyes, la segunda pregunta, ¿qué cambiarían ustedes? ¿Qué mejorarían? ¿O está todo perfecto? Dejémoslo igual. ¿Quién se anima? Profe, ¿puedo?
Sí, por supuesto, Gustavo. Sí, bueno, yo entiendo que en una democracia representativa se supone que los congresistas son los que, representando al pueblo, tienen el tema de adueñarse de la formación de una ley, pero yo sí agregaría otras instancias para que, no sé, otras instituciones puedan tomar la iniciativa. Solamente en eso. El resto de la formación de la ley sí entiendo que es algo bien burocrático como para darle, no sé, estabilidad jurídica al proceso, pero al menos la iniciativa sí creo que sería interesante que otras instituciones, por lo menos las universidades, Ya. que son académicos y que tienen una visión macro de qué es beneficioso para la nación, ellos puedan también tomar la iniciativa. Claro, tú dices, Gustavo, por ejemplo, en las universidades, en materias que les parezca a ellos, poder presentar un proyecto de ley al Congreso y que el Congreso lo discuta, ¿a eso te refieres? Sí, a eso me refiero, sí. Ya, perfecto, perfecto. Mira, aquí no va a haber ninguna respuesta mala porque es lo que ustedes consideran, desde el que me diga esto está perfecto, está para ponerlo en un cuadro, al que diga yo cambiaría todo y las haría así, así o así. Solo quiero que me den su opinión. ¿Qué más? Yo, profe. Profe, Ya, Camila. Camila y después no sé quién habló. Yasmín. Ya, Camila y Yasmin. Ok. Yo creo que, bueno, por lo menos aquí en Chile, no es como que no funciona completamente como el modelo en sí. Creo que no es tan malo, pero lo que sí creo que como necesitaría, no sé si un cambio, pero más como minuciosidad al respecto, es con respecto como a los, a quienes componen las cámaras y las comisiones mixtas como específicamente, porque se supone que si algo fue a revisión es porque necesita que como mejorarse algunas cosas para que represente a más personas o sea como una... ay, ¿cómo es la palabra? O sea, como un beneficio para más personas. Entonces, Ya. esas más personas o el grupo que está determinando eso, ahora en la actualidad creo que es como muy cerrado y tiene como una visión súper sesgada de una parte de la población, entonces no está trabajando en pos de representar a la mayoría de los ciudadanos que en teoría son como para quienes deben legislar. Entonces, no creo que el formato en sí esté malo, pero sí que deberían como haber más minuciosidad respecto como a la, no sé si fiscalización es la palabra, pero o a quienes están ocupando estos puestos y como buscar que más parte de la población esté representada en esos grupos. Claro, te entiendo, Camila. Claro, por ejemplo, es lo que mencionaba hace poco tu compañero Gustavo, es que en teoría, yo entiendo lo que tú quieres decir, pero en teoría el Congreso representa a todas las regiones y están escuchadas todas las vertientes o las corrientes, por muy distinto que piensen. Pero a veces pareciera que no es así, muchas veces por el lobby. Hay leyes que uno dice, estas leyes tan sencillas que podrían aplicarse y aprobarse, ¿cómo no lo hacen? Porque hay gente que financia las campañas electorales, entonces le dicen, ¿sabes qué? Mira, lo único que te pido, esta ley, qué sé yo, ley de pesca, ley de esto, tú déjala ir durmiendo. No sé, presenta una ley de lo que O pida un presentan bono por algo. claro, presenta esos tipos de leyes, o que la cueca sea el baile nacional, cualquier cosa, así, pan y circo, pero estas leyes mejor no las toque. Entonces, claro, por eso, inclusive, no es por meterme en política, más importante que una elección presidencial es una elección de los congresistas, porque a la larga son los que definen la legislación, las leyes. Y Yasmin, quizás, perdón, solo perdón, una dime cosa, Camila, sí. sí, sí, Como claro. quizás en esa parte, a lo mejor como crear un, no sé, como una entidad que regule eso, como que sea realmente limpia, cosa que probablemente va a ser imposible, pero como una entidad que regule que realmente estas personas que fueron escogidas están realmente representando como a la ciudadanía. Porque, bueno, ahí entramos como a varias cosas, pero creo que la comisión mixta para la Convención Constitucional puede ¿Puedo ser decir un algo? paso hacia eso. Ya, Brian. Yasmin y después Brian. Gracias, Camila. Profe, le Sí, leo. ya. Bueno, cambiaría el proceso de formación de leyes donde la
situación de los habitantes de Chile decidan mediante referéndum, no solo en ocasiones, porque el poder está centralizado en 3 poderes del Estado. En el menor tiempo posible, solucionar sin tanto papeleo, bueno, sin tanto procedimiento, yo creo. Ya, perfecto, Yasmín. Lo que tú quieres decir es que te parecería que las leyes, o sea, como una última aprobación, fueran como un plebiscito. Si se aprueba esta ley o no se aprueba, que seamos las personas las que deciden. Yasmín. Sí, profe, porque las personas, todo el mundo en realidad piensa que el poder y las decisiones deberían tomar el presidente o la bicámara. En ¿Ya? este caso, por la pandemia, un ejemplo nada más, es que el gobierno decide por nosotros, pero no se dan cuenta que están perjudicando a muchas personas. Y no debería ser que ellos tomen la decisión de todo. A eso me refiero, ¿no? Ya, perfecto, Yasmín. Gracias por tu opinión, Yasmín. Creo que Brian quería decir algo. Ah, sí, lo que pasa es que el órgano que regula a los parlamentarios y diputados es la Tribunal Constitucional. Entonces, si existe un entrenador, porque ellos pueden designar o inhabilitar a un parlamentario ministro, si es que no me equivoco. ¿Es así o no? Claro, claro, porque vamos a ver con las funciones, el Tribunal Constitucional es como la última instancia a la que pueden recurrir, bien sea el presidente, bien sean los diputados o los senadores, para decir, ¿saben qué? Creemos que esta ley es constitucional y la presentamos al Tribunal Claro. Constitucional para que decida. Leí Claro. un punto de que existe un ente regulador que está el tema de las leyes, Claro, existe ese ente, que pero organiza a los parlamentarios y ministros. claro, pero eso es a instancias, si no todas las leyes pasan por el Tribunal Constitucional. Claro, existe ese ente como tal que es como la última instancia, si los diputados, los senadores, el presidente creen que una ley es totalmente contraria a la Constitución, que ya lo vimos en la pirámide de Kelsen, ellos pueden acudir al Tribunal Constitucional. Efectivamente, sí es el último ente regulador, el Tribunal Constitucional. Muy bien, Brian. ¿Alguien más cambiaría nuestro querido proceso de leyes? ¿O le agregaría algo, le quitaría algo? ¿O cree que algo no funciona? ¿O con lo que dijeron sus compañeros? Está bien. ¿Ya? Ok. Pasemos a la tercera pregunta. ¿Quién me dice 3 funciones de nuestro Tribunal Constitucional? Vamos, chicos, despierten, despierten. ¿Puedo yo, por favor? Sí, por supuesto, Dayana, te escucho. Bueno, lo que yo encontré fue que resuelve las inhabilidades o, bueno, incapacidades que afectan a una persona para ser designada ministro del Estado. La otra es como inhabilita o en la incapacidad y la incompatibilidad es a causa del cese en el cargo de los parlamentarios. Okay. La otra, claro, informa al Senado para declarar inhabilidad o incapacidad del presidente de la República o del presidente electo cuando un impedimento físico o mental lo inhabilita del cargo. Exactamente. Son 3 funciones que corresponden exclusivamente al Tribunal Constitucional, que es la de, en caso de que haya un proceso de inhabilitación por insanidad mental o física del presidente, ellos son los que tienen la última palabra para determinarlo, igual cuando hay en las resolver cuestiones sobre constitucionales, obviamente, sobre derechos determinados de personas para optar a ciertos cargos. ¿Okay? ¿Alguien más consiguió? Sí, yo puedo decirlo también. Ya, Bárbara, te escucho. Sí, ya. Una, puse a resolver las contiendas de competencia que se suscite entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia que no corresponden al Senado. Excelente. La otra es resolver los reclamos en caso de que el presidente de la República no promulgue una ley cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda.
Correcto. Y la otra es resolver sobre la constitucionalidad de los decretos supremos. Perfecto, impecable. En esta de las que tú nombraste se veía lo que comentábamos al comienzo en el proceso de leyes, que el presidente tiene que promulgar la ley una vez que él está de acuerdo, que pueden pasar los 30 días, todo ese proceso, la última palabra en caso de que él lo que haga en el decreto promulgatorio no sea específicamente el texto que le pasaron, o sea, trata de como meter gato por liebre, o simplemente no se pronuncia, no haga algo, el Tribunal Constitucional tiene que resolver eso. ¿Alguno más para pasar a la otra pregunta? Edwin. A ver, Roberto, Carlos Muñoz. Bueno, suponemos que están de acuerdo con lo que dijeron sus compañeros. A ver, la cuarta pregunta me interesa. ¿Se puede tener capacidad de goce, pero no Sí. capacidad de ejercicio? Se puede. Brian, disculpa, se te escucha un poquito entrecortado tu micrófono. ¿Ahí sí? Sí, perfecto, Ahora, ahí sí. sí, se puede, ya que al nacer adquirimos la capacidad de goce, pero solamente al ser mayor de edad se puede adquirir la capacidad de ejercicio. Perfecto, perfecto. Ya después les voy a explicar un poquito más, pero perfecto, Brian. ¿Alguien más? ¿Puedo? ¿Puedo? Claro, Cecilia. ¿Yo puedo? ¿Se escucha? Sí, te escucho Bueno, perfecto. la capacidad es la capacidad de ejercicio, es la capacidad de obrar, es la idoneidad del sujeto para ejercitar por sí solo, con su propia voluntad, los decretos subjetivos de contraer obligaciones. Por lo tanto, sí se puede, sí es posible poseer la aptitud y capacidad de goce y no tener capacidad de ejercicio, porque no es un atributo de la personalidad. Por ejemplo, en los casos de personas con demencias, impúberes o sordos mudos, que no pueden darse a entender claramente. Siempre deben tener un representante. También existen los relativamente incapaces, que son menores o adultos que se hallen en interdicción y que deben tener un administrador o representante, pero pueden actuar por sí solos en caso de ser autorizados. Perfecto, Cecilia, impecable. Exactamente eso. A ver, Florencia está respondiendo por el chat que no puede hablar, pero nos escribe su respuesta. A ver, puede tener capacidad de goce, más no ejercicio. Un ejemplo sería el nasciturus, quien aunque no ha nacido, pero ya puede ser titular de ciertos derechos, o yéndonos menos al extremo, podríamos hablar de los infantes, que son propietarios de un bien inmueble, y aunque tienen derechos sobre la propiedad, no pueden ejercer sus derechos viéndola o arrendándola. Perfecto. ¿Alguien más? Profe, yo, o sea, tengo algo similar, pero no sé si se relaciona o no. Porque yo pensaba que, bueno, que sí es posible, pero porque si lo llevamos como quizás al extremo, hace unos años atrás, por ejemplo, las mujeres, como solo por nacer, se supone que tienen esta capacidad de goce, pero no podían como ejercerla porque eran mujeres y en el derecho como de goce no decía como que estaban eximidas por nacer mujeres, porque Claro. eran seres humanos igual, pero no podían hacerlo y, bueno, a varios siglos atrás estaba como que casi tenían que pedirle permiso al esposo para incluso hablar. Entonces, creo que eso podría aplicarse, pero no sé si es como de lo mismo que estamos hablando o no. Claro, o sea, guarda cierta relación, pero bastante al pasado, bastante atrás. Pero efectivamente, lo que respondieron ustedes está correcto. Sí se puede tener la capacidad de goce, pero no la capacidad de ejercicio. ¿Por qué? Por lo mismo que dijeron ustedes, la capacidad de goce es la aptitud de yo ser titular de estos derechos, pero de ejercicios es de yo mismo ejercerlo. El clásico ejemplo, un niño de 6 años. ¿Puede ser titular de los derechos? Sí. ¿Puede él solo accionar por vía civil? No puede porque es un menor de edad y necesita una representación legal, bien sean sus padres, faltas de esto, sus ascendentes, sino el Estado. Pero él no puede por sí mismo accionar. Así que por lo tanto, todos respondieron bien de los que intervinieron. Se puede tener la capacidad de goce, pero no la capacidad de ejercicio. Y la última pregunta. ¿Las personas jurídicas pueden ser acusadas criminalmente o penalmente? Personas jurídicas. Profe, ¿puedo responder? Claro, Catalina. También tengo una respuesta, profe. Ya. Catalina, después Joana. Profe, yo puse sí, ya que es titular,
igualmente del estatus de ciudadano, lo que otorga sus actuaciones en sentido jurídico específico y justifica una respuesta social concreta y responsable. Ya, perfecto. O sea, sí, según Catalina, sí. A ver, Joana. Yo, profe, tengo que sí, que según la ley 20.393 establece que las personas serán responsables de delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho a funcionarios públicos nacionales y extranjeros que fueran cometidos directamente en beneficio de la compañía, en beneficio de la compañía. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más? Ya, miren. Lo que dijeron ustedes efectivamente. Históricamente, las personas jurídicas, todos sabemos que pueden ser perseguidas en materia administrativa, es decir, con multas por CIFAE, y en materia civil, por los contratos están obligados. Pero en materia penal había como esa laguna que se podía, o sea, es que la persona jurídica no podía en contra de las personas que son los socios de esta, que responden personalmente por el patrimonio. Una vez que Chile entró al OCDE, fue prácticamente, no voy a decir constreñido, sino sugerido de adoptar ciertas leyes que permitieran perseguir penalmente a las personas jurídicas. Como dijo su compañera, la ley 20.393 establece tres delitos por los cuales pueden ser perseguidos, que es el lavado de dinero. Todos sabemos lo que es el lavado de dinero, el proceso por el cual se hace aparentar que ficticiamente el dinero que viene del delito lo limpiamos, lo blanqueamos. Viene de ahí, de los primeros negocios que se hacían para lavar este tipo de dinero, darle un aura, disfrazarlos de legalidad, que los obtuvieron las empresas de cierta forma, cuando viene financiado, cuando este dinero es en realidad proveniente del delito. ¿Ok? La otra condición es cuando hay un financiamiento del terrorismo, es decir, que la persona jurídica como tal emita pagos o se descubre que ha hecho pagos o que ha ayudado a financiar actividades terroristas. ¿Cuáles son aquellas que se entiende por actividad terrorista? Todas aquellas que van a contribuir a sembrar la inestabilidad y el pánico. Y por último, en los delitos de soborno o cohecho. ¿Qué es simplemente lo que es eso? Es la coima o mordida que llaman en otros países, que es pasar dinero a un funcionario público o bienes a un funcionario público. Ojo, funcionario público, entre privados no está la figura específica de cohecho, a los fines de obtener algún beneficio. En estos tres casos de la ley puede ser perseguida la persona jurídica por delitos. Chicos, ya estamos sobre la hora. Mañana subo la grabación de la clase, por si alguno quiere repasar algo, cualquier duda o consulta que tengan, me pueden escribir al correo, pueden escribir al foro o al chat que aparece en el aula virtual. La próxima clase es importante que estén todos porque la próxima clase sería la tercera. Para la cuarta vamos a hacer lo que es el primer control. Entonces, como ustedes han asistido y han participado, y es un curso que de verdad se ve que tiene interés. En principio yo tenía pensado hacer un control tipo examen, pero creo que lo podemos sustituir por un trabajo. Si se sigue portando bien, podemos hacer el primer control, la nota que sea un trabajo, en grupo, por supuesto, para que sea mucho más cómodo. Así que nos veríamos el jueves. ¿Alguna duda, consulta de la clase de hoy? Profe, solamente, ¿cómo se llamaba la ley de los delitos para...? Mira, te digo, es la ley O sea, ¿qué número era eso? 20.393. Solo eso, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿O estamos bien? Bueno, perfecto. Ya, pulgares arriba, ok. Que tengan un buen fin de semana, pórtense bien, los que sean religiosos no coman carne, mantengan la distancia y podéis ir en paz. Que estén muy bien, nos vemos el jueves. Chao, chao. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profesor, que Chao, esté muy profe, bien. gracias. Bueno, ustedes, chao. Chao. Gracias, cuídate.